Bueno, hola Descordis, yo soy Andrea. Yo soy Adrián. Y bienvenidos a un nuevo episodio de Descoordinando un Podcast. Hoy, tenemos un episodio muy guay. Sí, es nuestra primera entrevista y además estamos entrevistando a nada más y nada menos que Ángela, que es uno de los miembros más relevantes de la historia de Descoordinando. Sí. Así que, pues muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Gracias, encantada. Y le queríamos hacer algunas preguntas. Para empezar, explicaremos un poquito su historia. Ángela Quintana nació en Valladolid, es licenciada en Bioquímica por la Universidad de Salamanca y realizó sus estudios de doctorado en el Hospital Vall d'Hebron, ligado a la Universidad Autónoma de Barcelona. Aquí también inició su doctorado, ¿verdad? Sí, así es. Posteriormente comenzó su postdoctorado que finalizaría comenzó su postdoctorado en el Vall d'Hebron también, que finalizaría en el National Institute of Health de Estados Unidos. Y Perfecto. Actualmente... Pues nada, trabaja en la farmacéutica AstraZeneca, en Reino Unido, ¿verdad? Sí. Y como monitora médica en investigación clínica de cáncer de mama, en el cual también se ha centrado su doctorado. Cuenta con numerosas publicaciones en diferentes revistas científicas y forma parte del equipo de Descoordinando un ensayo clínico, donde publica artículos que inspiran a las personas con interés en este campo. Así que si quieres empezar con las preguntas, Adri. Sí, por mí sí. Yo creo que pregunta obligada. Bueno, antes de empezar, enseña el libro, por favor, porque Gracias. la portada es preciosa. Sí, la portada y la contraportada. Esta la hice con una ilustradora científica. Están hechas todas las imágenes en acuarela y luego ya las digitalizó. Se llama también Ángela, como yo, y la verdad que entre las dos decidimos las imágenes. Y luego pues el título también viene de ciencia y instagramers, un poco, pues sobre todo quería buscar algo pues que le gustara a la gente joven. Sí. nos parece preciosa la portada. Sí, sobre todo encuadra muy bien con quizá el público al que más útil le es este tipo de contenido. Sí, tiene como referencias a ciencias de la salud, ciencias biológicas, más ciencias paleontológicas, biológicas con el ADN. Está muy guay, la verdad. Gracias. ¿Qué fue lo que te impulsó? ¿Por qué este libro? Bueno, pues yo creo que mi situación es la de mucha gente, a lo mejor también vosotros. Pues yo igual cuando estaba en el colegio, en la universidad, pues la verdad que yo siempre a mí me han gustado las ciencias y sabía que quería hacer algo, pues química, biología, y yo estudié pues eso, la carrera de bioquímica. Sin embargo, luego me sentí que no sabía a dónde ir, porque yo en ese momento tampoco quería hacer un doctorado, pero tampoco sabía qué opciones tenía, porque al final pues de lo que más te hablan en la universidad y en el colegio es pues la investigación y la docencia. Entonces tampoco yo sabía muy bien qué hacer. Y ahora ya he llegado hasta donde he llegado, y igualmente creo que los estudiantes de la universidad y estudiantes de colegio pues también siguen igual de perdidos, ¿sabes? De no saber qué opciones. Totalmente de acuerdo. Yo, por ejemplo, creo que la primera vez que oí hablar de ensayos clínicos tenía pues un 26, 27 años. Es que nunca nadie en la carrera me había hablado de los ensayos clínicos, que es precisamente a lo que me dedico. Qué guay. Sí, y no es que sea algo que haya cambiado, porque yo creo que hoy En todavía día también pasa. muchísima gente que al final los ensayos en muchísimas carreras siguen siendo la asignatura olvidada. Sí, totalmente de acuerdo. Yo que soy más de ciencias de la salud, en nuestras carreras pues Sí. tampoco nos enfocan tanto al mundo de la investigación, sino al mundo más asistencial, por ejemplo. Sí. Te lo encuentras ya cuando necesitas pues subir de categoría profesional, que por ejemplo medicina sí que tiene que ser, para ser consultor, etcétera, necesita investigación, si no tampoco es algo que se plantee como tal. Pues muy interesante. Y el libro engloba muchas profesiones, ¿no? O sea, farmacéuticos, ingenieros químicos, podólogos, meteorólogos, ingeniero de montes, o sea, todas las profesiones relacionadas con la biología y la biomedicina, incluso otras como paleontología, que ya he visto aquí en la portada que hay un fósil, paisajista o policía científica. Cuando te planteaste la idea de hacer el libro, ¿tu concepto inicial engloba todas las profesiones o crees que te gustaría haber podido profundizar en alguna más en específico? Pues a ver, yo al principio, claro, donde más me siento cómoda pues es en la industria farmacéutica y bueno, asistencial, porque al final pues todo el mundo hemos ido al dentista, hemos ido al podólogo, al médico. Entonces más o menos las profesiones son bastante conocidas y pues a mí me iba a resultar fácil, pero claro, yo al final dije, mira, yo creo que nadie ha pensado, ¿no?, de la gente que realmente le gusta pues eso, el medio ambiente, las plantas, los animales, las enfermedades humanas, investigar sobre eso, pues un poco intentar abrir todo este campo y entonces fue ahí cuando
pues al final pues eso, me he expandido más de lo que es pues la industria farmacéutica o las asistenciales también más conocidas, ¿no? Y bueno, pues así, por eso ha sido el resultado de este libro. También pues hablando con personas, incluso ha habido profesiones que yo ni siquiera las había descubierto cuando he hecho toda la investigación. Claro. Y pues viendo perfiles también de profesionales, pues he dicho, pues mira, esta profesión también la iba a incluir. Y así ha sido como he acabado pues con todo el listado de profesiones que hay en el libro. Sí. La verdad es que es extremadamente largo, es una cosa increíble. Yo cuando lo estaba leyendo me pareció... Sí, a mí también. Yo también descubrí profesiones leyendo tu libro. Totalmente de acuerdo. Había sí, un montón que yo no había oído hablar de ellas jamás, y está muy bien que tuvieras un enfoque tan amplio, porque aunque sí que es lo que dices tú, en plan, industria farmacéutica y tal, sí que es como claro, más lo conocido, sí. Pero eso, ambientología o paleontología, incluso policía científica, son cosas que no tienes tan claro cómo acceder, no tienes tan claro cuáles son los mejores estudios que tienes que cursar o cuál es el camino. Claro, porque por ejemplo, industrias de nutracéuticos, ¿no? Industrias de depende de qué productos más específicos, de otras áreas que no son fármacos o medical device, sí que están muy poco explorados, o eso, paleontólogo, por ejemplo, mi primo es paleontólogo justamente, y sí, es un área que cuando me dijo voy a hacer el doctorado, digo, ¿de qué se va a hacer el doctorado? Entonces, me parece súper interesante pues lo que se hayan incluido todo este tipo de profesiones. Y... ¿Cómo fue el proceso? O sea, bueno, ya comentaste que entiendo que preguntando y tal, pero ¿cómo hiciste para categorizar tantísimas profesiones para que la gente fuera capaz de, teniendo más o menos una idea de lo que le interesaba, poder ir, en vez de tener que ir una por una, recorriendo todo el libro, poder centrarse en los bloques que más le interesaban? Bueno, esto fue una de las cosas más difíciles del libro, porque bueno, yo lo primero que hice fue hacer un listado de todas, en plan lo que me iba viniendo a la cabeza, pues leyendo, buscando en LinkedIn, también otras plataformas como Barcelona Activa también tiene un listado bastante grande de profesiones, y fue ahí pues cuando empecé a hacer todas. Pero luego yo llegué a este punto de cómo ahora puedo hacer esto más digestible, ¿no? Para el lector que vaya a leer el libro, porque al final no a todo el mundo le va a interesar todas, o sea, por curiosidad puedes leer todas, pero ¿cómo hacer esto? Entonces, estoy hablando con diferentes personas, algunos me aconsejaron, por ejemplo, a lo mejor intentar hacer iconos, pero hay profesiones, por ejemplo, registros, que tú puedes trabajar en la industria farmacéutica, es donde más trabajo hay, pero también hay gente que trabaja en regulatory, pues de cosméticos, ¿no? De la industria alimentaria. Entonces al final me resultaba, o igual investigador, puedes investigar mil cosas, no solo de eso, de enfermedades humanas, de geología, de muchas cosas, ¿no? Entonces todo esto lo veía cada vez muy complicado, o hacer como un decision tree también, ¿no? Pensé a ver un poco, pues pensando las materias que a uno le interesaba, cómo ir categorizando las profesiones, y la verdad que al final la que me pareció más sencilla y más fácil para mí era intentar englobarlo por cosas muy generales, que es lo que he hecho, ¿no? Un poco pues sanidad, ¿no? Tema animales, tema plantas, un poco englobándolo de esa manera, y así es un poco, y bueno, luego haciendo un resumen de cada profesión. Y entonces un resumen que hay pues yo 3-4 líneas, la idea sería que los lectores se leyeran los resúmenes de todas las profesiones, y que ya de ahí seleccionara pues 10-15 las que le interesara, y leyera como más a fondo esas profesiones, a ver si realmente le interesa. Claro, al final es lo más lógico, ¿no? Me refiero, si yo pertenezco a un área, no voy a leer el otro. Es lo más fácil. O sea, que te destrozaste el algoritmo de LinkedIn haciendo el libro. Es lo que me ha quedado claro. Totalmente, ¿eh? Sí. Yo creo que lo que más me llamó la atención es que... O sea, la parte de los consejos. A mí la parte de los consejos me encantó. Cuando la empecé a leer ya sospechaba que iba a ser lo que más me iba a gustar del libro, porque al final los consejos basados sobre todo en la experiencia siempre son lo más útil. Pero me gusta que tuvieras en cuenta cosas que nadie tiene en cuenta, como lo de antes de elegir un trabajo, valora. ¿Quieres vivir en la ciudad en la que vas a tener que ejercer ese trabajo? Porque esto es algo que mucha gente se olvida. O sea, ¿tú crees que ciertos detalles que conllevan las profesiones a veces se olvidan al hacer la orientación profesional, y que deberíamos tener en cuenta todo a la vez? Sí, yo creo que, bueno, mi libro era más eso, marcarte un poco la meta profesional, no en plan elegir los estudios, sino marcarte la meta profesional. También mucha gente no conoce muchas profesiones, entonces también era la idea eso de abrir el abanico y elegir una profesión. Pero claro, también eso a la hora de elegir profesiones, pues
a ver, esto al final lo vas aprendiendo en el camino, pero hay gente que a lo mejor lo de policía científica dice, qué guay, no sé qué, pero luego se da cuenta que no Pero hay si muchos estás trabajos. en Castilla-La Mancha, pues quizá no puedes ejercer de eso porque no está el tipo de industria en la que quieres dedicarte en esta comunidad autónoma, por ejemplo. Sí, eso, por ejemplo, serían algunos jardines botánicos, por ejemplo, si te interesa un jardín botánico, pues algunas ciudades que no lo tienen, o yo que sé, la agencia regulatoria solo está en Madrid, o si en la europea, pues en Ámsterdam, ¿no? Entonces solo podrías trabajar en esos países. De la industria farmacéutica, como tú dices, normalmente esto hay en ciudades grandes, sobre todo temas de producción y todo eso, estamos pues cerca de Barcelona o cerca de Madrid, y entonces al final uno... hay gente que no quiere moverse de la ciudad donde ha nacido porque quiere estar con sus amigos, entonces ahí pues tienes que a lo mejor elegir un tipo de profesiones que a lo mejor no eran las que tú querías, pero si tú das prioridad a eso, pues entonces... Sí, porque si no te dan tampoco las condiciones de teletrabajar, ¿no? Por ejemplo, que hay muchas empresas que las ofrecen, pero otras no, porque tienes que asistir presencialmente X días a la semana, pues sí que se puede hacer súper complicado. No, a ver, al final, o sea, tú tienes que plantearte... Tu trabajo va a ser importante en tu vida porque le vas a dedicar un montón de horas, pero tienes que tener en cuenta siempre... Tu aspecto personal. Claro, tu vida en conjunto. Luego otra, bueno, he estado dando charlas en institutos y tal, como veis que también he puesto las preguntas de los alumnos, y por ejemplo una de las cosas que también me comentaron los profesores es lo del tema de hacer esta reflexión interna de cómo es uno mismo, ¿no? Porque esto también, al final la gente se mete en algunos trabajos que ve que pues no está a gusto, no se le da bien, y bueno, que siempre hay cosas que podemos hacer cursos, y yo que sé, de oratoria, de escribir, podemos hacer los cursos, pero también uno darse cuenta de cómo es uno mismo, porque hay cosas de nuestra personalidad que hemos nacido así y podremos desarrollar más o menos, pero si si sabemos lo que nos gusta y cómo somos, podremos ahí desarrollar mucho más y seremos mucho más mejores en ese trabajo que en otro que a lo mejor pues nuestra personalidad no encaja tanto. Tal cual, y es algo que, bueno, yo creo que ahora se está empezando a implementar un poco más el tema de hacer test de personalidad, o incluso tener en cuenta hacer un poco de introspección antes de ponerte a buscar trabajo, más allá por eso, porque es que igual te metes a lo mejor a hacer un máster porque te gusta muchísimo el concepto de un trabajo y luego descubres que la práctica diaria no se parece en nada a lo que es el concepto, o a lo mejor te ves forzado a vivir en otro país o en una ciudad que no te gusta. Yo empecé el laboratorio, por ejemplo, porque yo soy técnico superior de laboratorio y en principio quería tirar para ese ámbito, para química, pero me di cuenta de que no era para nada mi rollo. Es súper sociable y no me cuadraba para nada. Claro. Por ejemplo. Entonces, la mayor sorpresa o descubrimiento que has encontrado a la hora de hacer este libro, me refiero, ¿hay algo inesperado que te hayas encontrado a la hora de escribirlo? Bueno, pues eso, algunas profesiones que no conocía, que no había oído hablar de ellas, por ejemplo, estas personas que trabajan en bancos, que hacen todos los fondos de inversión relacionados con la industria farmacéutica, la industria de aparatos médicos, pues esa era una profesión que he descubierto hace muy poco y no la conocía. Luego también he conocido pues empresas de cosas muy curiosas. Por ejemplo, una de ellas es biólogos que han montado empresas de mariposas para bodas, que preparan en cajas los capullos de mariposa y saben que tal día, el día de la boda, ¿no? van a salir y bueno, son cosas muy curiosas. O también pues he descubierto un museo de microorganismos que está en Ámsterdam, Micropía se llama. Y la verdad que no había oído nunca hablar, es bastante nuevo, pero me ha resultado fascinante todas las imágenes que he visto y bueno, pues he ido así pues descubriendo curiosidades muy interesantes. Claro, es que al final es muy fácil encerrarte en lo que haces, pero bueno, sí que hay muchas guay. Y con todas los diferentes roles que has visto, ¿te has replanteado tu rol al ver que, no sé, a lo mejor alguno te llamaba más la atención? Sí, bueno, a ver, siempre hay cosas que me han gustado mucho, y siempre pues los jardines botánicos o los museos de la ciencia siempre me han gustado mucho, y pues dije, pues sería guay, ¿no?, poder montar aquí las exposiciones o todo eso. Bueno, eso siempre me ha atraído. También el trabajo de paisajista me pareció también muy bonito, ¿no?, de poder decorar, bueno, o sea, ponerlo a tu gusto, ¿no?, todo un jardín, elegir los árboles, las plantas, las flores, todo eso. Pues a mí las plantas me gustan bastante y eso pues me pareció muy, muy interesante también. Qué guay. Sí, no sé, es que, a ver, al final, al recoger tantísimas profesiones, está claro que alguna que te gustara ibas a encontrar. Totalmente de acuerdo. Claro. O sea, es imposible que de este libro solo te guste una o dos, o sea, porque a mí también me pasó que fui leyendo y dije, oye, pues esto tampoco está mal. Ya, claro. Pues sí.
A nivel personal y profesional, ¿qué crees que te ha aportado el libro? Pues a nivel, bueno, yo creo que casi los dos juntos, pues toda la investigación que he hecho, he aprendido muchísimo, he disfrutado mucho escribiendo el libro, la verdad, y sobre todo pues que lo empecé a escribir durante la pandemia, pues ha sido como tener un proyecto personal que uno está entretenido y sobre todo que si no puedes salir tanto, Ya. ¿no? Sí. O quedar con la gente, pues entonces fue una manera también de estar entretenida. Y a nivel personal, pues lo estoy ahora disfrutando cada vez más. Ahora que acabo de sacar el libro publicado, pues hablando con la gente, ahora pues eso, dar charlas y dar a conocer el libro y pues conocer a mucha gente interesante, pues esto me ha aportado y sé que me va a aportar pues mucho más. Sí, tiene que ser súper satisfactorio, en plan, hacer un proyecto, ¿no? Y que veas los resultados, la gente que lo valore, que realmente sea de utilidad, no sea solo un libro, pues, como una novela que simplemente la lees o solo tips, sino que... Sí, bueno, porque tú lo del tema de escribir un libro, plantar un árbol y tal, un libro ya habías escrito porque la tesis cuenta como libro, entonces... Sí, bueno, eso sí, tampoco es que... pero la tesis es un libro que, bueno, lo han leído así un poco, pues, profesionales ahí en el Vallebrón, que es donde está, o los que participaron en mi tesis, pero sí que es verdad que esto tiene más, esto tiene mucho más divulgación y sí que es verdad que uno se siente muy bien después de haber estado 3 años y pico trabajando, pues como acabarlo, la verdad que personalmente es una satisfacción muy grande. ¿Te resultó similar la sensación de tener el manuscrito acabado en ambos casos? O sea, contrastando las sensaciones de cuando terminaste el manuscrito de la tesis dijiste ya está, y cuando terminaste el manuscrito del libro, ¿similar? ¿Alguna diferencia? Sí, muy parecido. Sí que es verdad que esto sabía que iba a ser más la divulgación mucho más amplia que la tesis. Al final, bueno, a que también acabas la tesis, también haces la publicación científica. Pero esto sí que es verdad que era un trabajo un poco más aislado porque sí que, pues eso, hablar con gente para entender mejor los roles y pues pedir a algunos que me revisaran el libro, o sea que he tenido esta interacción, pero en la tesis era una interacción más constante, ¿no? Con mis directores de tesis o con los técnicos y todos los profesionales que estuve colaborando con ellos, pues era más intenso y ellos como que estaban más parte de ese proyecto y aquí me he sentido pues eso más quizá más aislada en ese punto, ¿no? Yo más un trabajo más individual. Claro, más libre, ¿no? Quizá también, que no fuera tan... Sí, bueno, al final la tesis tienes unos objetivos, ¿no? Ya marcados y aquí, pues bueno, yo tenía este objetivo, ¿no? De ayudar a la gente, pero también te daba libertad de cómo, ¿no? De qué manera estructurar el libro y todo. Qué guay. Y una de las cosas que mencionas en el libro es la posibilidad de equivocarse y tener que redirigir como tu trayectoria profesional, ¿no? Entonces, ¿consideras que existe una tendencia a restar valor a las experiencias previas si no están directamente relacionadas con lo que te acabas dedicando? A ver, sí que yo es que veo muy difícil que uno se acierte en todo, ¿no? Y todos los pasos que va dando y lo que pasa que sí que es verdad que a veces como uno vende las historias, ¿no? Como la gente vende las historias, parece que todo le ha ido bien, ¿no? Y entonces yo creo que sí que es importante entender que es muy normal equivocarse, ¿no? Y gente que empieza una carrera y está un año y se da cuenta que no es lo suyo. Es lo que he puesto en el libro y lo que digo en las charlas, no pasa nada. Es importante que te des cuenta en el primer año y no en el quinto. Y que eso, que es repensar otra vez a dónde quieres ir. Y ahora, bueno, por mi experiencia y la de muchos otros, yo he visto que no empiezas a tener un trabajo así más estable hasta que no tienes 28 o 29 años, o sea que desde que acabas la universidad también puede haber otra formación profesional, pues puede haber un tiempo ahí que estés pues probando cosas. También al final uno... pues yo en el libro he intentado describir lo más posible cuál es el día a día de un trabajo, pero al final donde mejor lo aprendes es haciendo ese trabajo y ver si te gusta o no. Pues sí. Entonces pues eso, y yo creo que eso es, pero cuando uno se equivoca es importante hacer una reflexión de qué ha ido mal, ¿no? Y pues para no volver a equivocarte lo mismo. Sí, tal cual. A ver, al final estamos forzados a tomar decisiones muy pronto. Relevantes muy pronto, constantemente, porque es... Bueno, si sigues camino 100% universitario, académico y tal, con 16 años tienes que elegir qué rama, con 18 tienes que elegir carrera, cuando acabes la carrera tienes que elegir de todas las salidas que te haya abierto, al final es
es muy difícil que no te equivoques en ninguna de esas decisiones. Claro, bueno, Sí. a lo mejor no te equivocas, simplemente cambias, no sé. Gente, Sí, por sí, ejemplo, sí. que estudia biología o alguna carrera más de ciencias puras, que Sí. primero le gusta preclínica, luego se quiere pasar a Sí, sí. clínica, entonces, bueno, al Sí, final... porque también tus gustos pueden cambiar a lo Exacto. largo de tu vida. Y a lo mejor algo que te llena mucho en los inicios de tu trayectoria profesional, luego igual se te queda un poco corto. Claro, Porque- sí, sí. Esto pasa mucho, pues eso, gente que está desarrollando una investigación o incluso profesionales sanitarios Sí. que después de un tiempo dicen, pues no, pues me paso a la industria y hago un trabajo más diferente de estar pues, visitando Sí. pacientes. Claro, también tiene mucho que ver. Yo, o sea, por lo que he ido viendo, por ejemplo, en el ambiente asistencial, de que al final la enfermería es muy sacrificado, tienes que trabajar fines de semana, tienes que trabajar festivos, y es verdad que investigación, si pasas a rollo más cordi o, yo qué sé, o a industria, pues las condiciones laborales pues suelen ser bastante buenas, sueles trabajar entre semana y tener libres los fines de semana, que ya cuando tienes pues quizá Sí. 40, 50 es un rol que te interesa porque, bueno, puedes estar más con la familia, no tienes que estar, bueno, tan pendiente de tu vida Sí. profesional, sino más pendiente de tu vida personal, y eso la verdad es que es un gustazo. Sí, aparte de que, o sea, yo creo que también existe mucha gente que, siguiendo el camino académico, se mete en investigación más preclínica, Sí. más inicial, y luego llega un punto en el que descubres que existe pues la clínica, y hay mucha gente que rebota de la investigación preclínica a la clínica. Entonces, pues también hay algunos caminos que, aunque no sea el camino directo, al final es como que siguiendo ese camino descubres otro y vas cogiendo como desvíos. Claro. Sí, sí, sí. Entonces también es parte de lo bonito de estas cosas. Pues sí. Bueno, esto es algo de lo que yo creo que se habla mucho siempre, que es la ciencia y la pasión por la ciencia. ¿Qué crees que, o sea, qué papel crees que juega la pasión por la ciencia a la hora de elegir tu trayectoria? ¿Y crees que merece la pena a veces sacrificar un poquito de esa pasión para poder conseguir algo, una oportunidad un poquito más tangible, un poquito más real? Bueno, esto, a ver, yo creo que la pasión es la que también nos hace levantarnos cada día, ¿no? Y yo creo que si uno encuentra la pasión de hacer un trabajo, pues siempre hay que intentar luchar por conseguir eso. Pero sí que es verdad que circunstancias tuyas personales, pues eso, problemas económicos o, por ejemplo, de compatibilidad de horarios o, pues eso, no tener que hacer guardias, ¿no? Trabajar los fines de semana, pues podría hacerte, ¿no? Tener que cambiar tus prioridades y a lo mejor pues eso, la pasión por un trabajo, pues ponerla quizá en un segundo lugar y priorizar otras cosas. Yo creo que siempre uno tiene que intentar de buscar la manera, porque al final, si pierdes tu pasión por el trabajo, también lo vas a pasar mal, ¿no? Sí, De levantarte claro, cada claro. día e ir Claro. a eso, pero también yo pongo ejemplos de pues eso, intentar, a lo mejor tienes tu trabajo principal, ¿no? Intentar hacer pues proyectos personales como el que he hecho yo, o por ejemplo enfermeros o coordinadores, ¿no? Que hacen su tesis doctoral, un poco buscar pues de qué manera poder ¿no? hacer cosas que te apasionen en tu día a día, en tu trabajo, un balance, sí. Al final, bueno, es lo que hablábamos antes, la vida es un conjunto. Y que Entonces, el tienes trabajo que- son 8 horas de tu día, Sí, sí, al sí. final, es que pasas Tal media cual. vida en el trabajo. Sí, Si tampoco... no te gusta, Sí. es verdad que depende mucho de bueno, la empresa donde estáis, los compañeros que tengas, pero Sí, al sí, final sí. el propio trabajo es el que hay, y Sí, si no sí. te gusta, Es lo que es. exacto. Y últimamente también se habla mucho de la importancia de la red de contactos profesionales, ¿no? El tema de hacer networking en LinkedIn, por ejemplo, o hacer algún afterwork. ¿Cómo y cuándo sugieres que se comience a construir esta red desde las primeras etapas de las carreras profesionales? Pues a ver, yo cuando he estado dando las charlas en colegios, institutos y universidades lo he mencionado en todos los sitios. Lo que pasa es que sí que es verdad que yo creo que en un instituto todavía les queda bastante lejos, ¿no? Sí. Entonces yo considero lo que es más el perfil de LinkedIn y todo eso, pero yo considero que si por lo menos vas sabiendo que esta persona se dedica a esto, ¿no? Quizá que hables de ello cuando tienes 18 años con esta persona, pues te puede orientar un poco, pero al final tú en ese momento no estás buscando trabajo, lo que estás más pensando es pues si estudiar la universidad, si ir a la universidad, si ir a hacer un grado profesional. Y sí que ya es verdad, en la universidad ya cuando vas acabando, sí que ahí ya es cuando te interesa más establecer estos contactos más fuertes, porque también incluso contactos que hagas 3 o 4 años antes, a lo mejor esa persona ya no se dedica a lo que a ti te gustaba, Ya, ¿no? Entonces claro. ya es más, yo creo que en ese punto donde estás empezando ya a buscar un trabajo. Pues sí. Bueno, es verdad que también puedes establecerlos. Siempre se habla, ¿no? De
tener un grado universitario, pero sí que es verdad que hay profesiones que no hace falta obligatoriamente tener un grado. Entonces quizá sí que es verdad que en FP, pues depende de qué grados, yo que sé, un técnico superior de rayos, de laboratorio, de análisis de anatomía patológica, que esto también puede derivar a roles y profesionales de investigación, ¿no? El laboratorio, por ejemplo. Sí, tengo laboratorio, sí. Claro, que está bien si se quieren en un futuro seguir estudiando y dedicar a tal, que ya tengan esta red de contactos para bueno, lo mismo. Pues, al final es totalmente práctico, porque siempre tienes alguna manera de obtener algo de feedback, porque si no vas a ciegas completamente. Claro. Bueno, ¿qué consejo le darías al estudiante de ciencias que dice, bueno, hasta aquí ya acabé de estudiar, me toca ingresar al mundo laboral y está completamente saturado? Y si tuvieras que elegir uno o dos o lo que tú creas que es más útil. Consejos. Sí, bueno, no sé, yo creo que el primero eso es sin prisa pero sin pausas, a lo mejor pues eso, acabar la universidad y empezar ahí a, ¿no?, tranquilamente buscar un trabajo y pensar bien a qué me quiero dedicar, ¿no? Y pues eso, estará un poco la idea del libro, pero es hacer investigación esta persona de qué tipo de trabajo buscar. Sí que es verdad que hay profesiones o carreras que está todo muy establecido, como sería por ejemplo el de médico, que cuando hagas la carrera haces el está MIR, muy telegrafiado, ¿no? Farmacéutico, por ejemplo, también pues la mayoría se dedican a farmacia hospitalaria, que tienen que hacer el FIR, o a farmacia de calle. Entonces hay profesiones quizá más, ¿no? Otras pues da más juego, ¿no? Como biología, química, pues a qué dedicarte y un poco pues, a hablar con mucha gente, es lo que hemos comentado eso, y saber pues dónde ir. El primer trabajo siempre es un poco difícil. Siempre es difícil porque nunca lo has hecho, pero también hay mucha gente que en verano pues en la universidad ha estado trabajando ahí en el laboratorio de algún profesor, o que te busques pues algunas prácticas o algo, y de ahí pues empiezas a ver un poco y a establecer ya una red de contactos en la industria, o si haces prácticas en un hospital. Sí, yo creo que ese es muy buen punto de inicio, las prácticas universitarias, en el caso de que las tengas que hacer curricularmente perfecto, y si tienes que buscar extracurricularmente, buscar la red de contactos para ver si puedes ahí intentar. Pero bueno, al final es la manera más fácil que tienes de tener una toma de contacto. Sí, porque si no vas completamente a ciegas. Sí, lo otro consejo que daría es sobre todo un poco a dónde uno quiere llegar, porque igualmente si tú, por ejemplo, pues lo que te interesa, como se habla, más trabajar, a ti te encanta el laboratorio, quieres trabajar de técnico pues de anatomía patológica o de análisis clínicos o de análisis de aguas residuales, pues a lo mejor ahí simplemente con que hagas una FP de un grado profesional medio superior, ya vas a hacer muchas prácticas ahí y enseguida te vas a colocar. Y a lo mejor no tiene tanto sentido que estudies pues químicas, ¿no? Pero sin embargo, si tú tienes como más interés en ir creciendo y tal, pues a lo mejor sí que te interesa ya decir, no, pues voy a estudiar un grado, ¿no? Un poco, o sea, no creo que todo el mundo tenga que estudiar, o sea, y hacer doctorado, o sea, un poco ver que es, porque al final es un coste de oportunidades, ¿no? Si tú estudias una carrera, luego un máster, luego un doctorado, un postdoctorado, acabas a lo mejor con 30 años o más, ¿no? Y un poco pues no sabiendo muy bien a dónde ir. A lo mejor pues esa persona que a lo mejor tenía más claro que quería hacer pues trabajar más en la industria y todo eso, pues meterse ya un poco ahí. Pero sí que es verdad que hay puestos de la industria que sí que necesitas tener ese doctorado, ¿no? Como investigador translacional, o el trabajo que estoy haciendo yo ahora de monitor médico. Entonces un poco también ahí ver el coste de oportunidades de todas las selecciones. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo no quería ver, o sea, cuando acabé la universidad no tenía ganas de hacer un doctorado de lo que me estaban ofreciendo ahí, que era un doctorado más básico. A mí me gustaba más algo aplicado, y al final, después de haber trabajado en muchos sitios, cuando empecé a trabajar en el hospital, allí fue cuando encontré la posibilidad de hacer un doctorado aplicado, y lo empecé a hacer con 28 años. ¿Sabes? Que también hay un poco que ver, encontrar las oportunidades de lo que le interesa a uno en cada momento. Claro, que no hace falta hacerlo todo seguido. O sea, puedes empezar, yo qué sé, sacándote el técnico auxiliar de enfermería, empezando data entry, y te das cuenta que te gusta ser cordi, y te acabas sacando el superior, el grado de lo que sea para poder ser. Entonces sí, bueno, hablo de este ámbito porque es el que yo más conozco, pero es eso, o sea, tienes derecho a redirigirte y lo que comentábamos de que tus prioridades y tus gustos cambian a lo largo de tu trayectoria profesional.
Sí, que sin prisas, que si no haces el doctorado con 28 y lo haces con 30, 35, 40, también estará bien. Es más infrecuente, pero es igual de válido. Claro. Al Al final final también tienes que encontrar el tema que te guste y te apasione, porque tampoco vas a hacer el doctorado de lo que, como tú decías, de lo que te propongan o lo que sea. Así que... Sí, buscar un camino que te guste y seguirlo, mientras te siga gustando. Sí. Y si no te gusta, pues replanteártelo y buscar hacia dónde redirigirte. Claro, totalmente de acuerdo. ¿En qué tiendas podemos conseguirlo? Que es la pregunta del millón. Gracias. Bueno, pues el libro ha salido hace poco, entonces se podía comprar directamente a la editorial en libros.cc. Ahora ya está también en el Corte Inglés y a lo largo de este mes pues estará también en la Casa del Libro, en el FNAC, también se podrá comprar en Amazon, se irá poniendo pues poco a poco en estas plataformas. Y también está en versión digital para descargártelo en el Kindle y otras aplicaciones. Genial. Bueno, pondremos links en las descripciones. Pondremos links para que podáis acceder. Gracias. Pues sí, muchísimas gracias por esta primera entrevista de Descoordinando un Podcast, Ángela. Esperamos que te haya servido súper cómoda con nosotros. Ha sido un placer. Sí. Eras la mejor candidata para empezar. Sí, exactamente. Era la mejor manera. Muchas gracias, encantada. Sí, para iniciar un poquito también nuestro podcast, ¿no? Sí. Enfocado a investigación, ensayos clínicos y todo lo que tiene que ver con, Sí, con este mundo. Como primera entrevista, un 10. Pues sí. Sí. Pues nada, nos vemos pronto y hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias.